Vamos a desarrollar el tema del altar familiar para comenzar nuestro ciclo de Parashá. Digan conmigo, pastora, explíquenos muy bien porque nosotros sí queremos hacer el altar familiar. Uy, eso suena tan bonito uno aquí cuando lo dice solo en este territorio. Uno dice, ay, Dios mío, si las paredes nos dijeran algo. Bueno, entonces, para poder entender el tema tenemos que abrir la Biblia, pero aquí no. Y para abrir la palabra de Adonai necesitamos papel y nota, o sea, tomar nota de lo que vamos a hablar. ¿Están ahí conmigo? Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6. Entonces, dice en el capítulo 6 del libro de Devarim, lea conmigo, ¿están ahí? Verso 7. Baruch atah Adonai notén hatarato. Llamarás a Adonai. Todos digan, aquí hay autoridad. Llamarás, verso 7. Y la repetirás a tus hijos. ¿Usted ve alguna palabra ahí que diga, y el pastor le repetirá a sus hijos? ¿Usted alcanza a encontrar alguna vez ahí esa palabra que diga, y el pastor le repetirá a sus hijos? No, ¿verdad? ¿Cierto que no? Dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, hasta aquí los vas a tener con la palabra. Diga conmigo, los tengo que saciar con la palabra. Hasta que el niño te diga, no más. Y tú le tienes que decir, lo siento mucho, pero Adonai me dijo que te la tengo que repetir por la mañana, por la tarde y por la noche. Como cuando sus hijos nos ven por la mañana, por la tarde y por la noche. Ay, papi, por favor, cambie de canal. Ay, mami, por favor, quite ese programa. Otra vez el pastor, otra vez Camilo, otra vez la pastora. Así quiere Adonai que nosotros tengamos contacto total con la palabra. ¿Están aquí? Dice entonces el verso 8, el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero que usted mirar a alguien y le diga, en mi casa por todo lado está la palabra de Adonai. Dígalo. ¿Seguro? Muy bien. Porque si en tu casa hay cuadros costosos y muy bonitos y muy, digámoslo, el cuadro de Picasso, cualquier cosa de esas que esté puesta, no sirve. Porque la palabra de Adonai te dice que estarán escritas y que tus hijos las tienen que ver. ¿Están aquí? Eso es lo que ordena la palabra. Yo no le estoy diciendo algo fuera de lo normal. A veces nosotros en la decoración queremos traer decoraciones de la India o decoraciones de África o decoraciones de otros países o de lo que sea. Pero ¿y dónde está la palabra de Adonai ahí? ¿Dónde está la espada que está hablando y que ellos cometieron un error y ¡pum! Como que la palabra está ahí y les dice, oiga, mire lo que está diciendo ahí. Eso sucede mucho en nuestra casa con la palabra de Adonai. Inmediatamente como que la palabra nos dice, mire lo que está diciendo ahí. Bueno, y el Salmo 78, abra su Biblia, en el Salmo 78, ¿están aquí conmigo? Bueno, en el Salmo 78, 5, dice, pues emitió sus leyes a Jacob y entregó sus enseñanzas a Israel. Lean conmigo. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Entonces no serán obstinados. ¿Quiénes? Sus hijos. Ni serán como rebeldes, ni serán como infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Adonai. Entonces, si nosotros le enseñamos las palabras de la Torá a nuestros hijos,
No tendremos en nuestra casa hijos obstinados, ni rebeldes, ni infieles. Diga conmigo, esto es buenísimo, ¿o no? O sea, yo no creo que haya un padre de familia hoy que diga, uy, a mí me encantaría que mis hijos fueran rebeldes, obstinados, infieles, rebeldes. ¿O es que hay padres así? Sí los hay. Y si no, pregúnteme, ¿dónde están tus hijos hoy? Porque si nosotros decimos, no, yo jamás quisiera una rebeldía, ni obstinado, ni rebeldes, ni fieles. Pero cuando vemos las estadísticas, lo que vemos es matrimonios rotos, papá y mamá que se pelean por el último ladrillo de la casa, y el papá y la mamá que quieren partir a sus hijos en dos. Entonces después los papás dicen, pero ¿de dónde estos hijos me salieron rebeldes, obstinados y fieles? Esos están como el becerro de oro de Aarón. Yo lancé ahí y salió ese becerro. ¿Que yo lo haya hecho? No. Qué error, ¿verdad? Entonces, quiero hacerles una recapitulación espiritual de lo que era y que posiblemente no es por lo que estamos viendo hoy en los resultados. Cuando nosotros vemos el comienzo de Torá, en Berechit vemos una pareja, fuera del huerto vemos a Adán y a la varona, a Abel, a Caín, luego vemos la generación, vemos a Jacob, vemos que la Torá todavía nos afianza con lupa y vemos que Abraham todavía tenía contacto allí con Melquisedec, perdón, con el papá de Noah, se me fue, no, el papá con el que era más antiguo de los años. Matusalén, gracias, sí. Entonces era una familia de generaciones. La Torá se toma el tiempo y dice toldot, ¿verdad? Generaciones. Que la generación de tal, y esta generación de tal, y esta generación de tal. Hoy no distinguimos ni siquiera qué es tal. Hoy hemos perdido el tipo de generación con el que queremos levantar a nuestros hijos. Esas generaciones, amados, eran adoradores de Adonai. La mamá, el papá, el perro, la vaca, todo el mundo adoraba a Adonai. ¿Cómo sería tan tremendo? Que levantaban altares y los animales, los korbanot, adoraban a Adonai. Era un tiempo verdaderamente donde las generaciones crecieron como familia. Saltémonos todo ese compendio y vengamos a las características de la familia. Yo no sé, ustedes saben que el pastor Alfaro es muy marcado por los programas de televisión y él vio la familia Ingalls, como yo. Sí, y la familia Waltons. ¿Ustedes alguna vez vieron la familia Ingalls y la familia Waltons? No, estos son niños, papi. Estos ven los Simpsons. No, mi amor, usted y yo estamos lejos de eso. Los Waltons entonces eran una familia linda, que ellos iban a la congregación, a la iglesia y se congregaban, y los Ingalls y los Waltons todas las noches oraban. Yo me acuerdo que los Walton, el uno por allá apagaba la luz y decía, buenas noches, papi. Y el papi por acá contestaba, buenas noches, hijo. Y así todo, ¿no? Hasta que el papá apagaba la última luz. Diga conmigo, como nosotros, papi, como nosotros que apagamos las luces y nos despedimos todos. Las características de estas familias a través de la historia eran que familias que eran uno seguido del otro. ¿Sí o no? Yo recuerdo a mi hermano Reinaldo, yo recuerdo a mi hermano Julio César, que les hacían el mismo corte, y era el corte del copetico hasta acá. Yo no sé si Rey me está viendo en este momento, y a Rey no le gustaban los pantalones de paño, entonces él salía corriendo y se ponía unos pantaloncitos cortos, como el que tienen los niños aquí, con mediecitas y pantaloncitos cortos, y se paraba y hacía, y le tomaban la foto.
esa generación era seguida, todos seguiditos. Y el papá y los paticos, el papá iba adelante y los paticos iban atrás. Esa era una generación impresionante. Todavía uno decía, pero mira que son 15 y cómo es que mi mamá hoy está otra vez embarazada. Y todo alcanzaba, claro, pues le partían a uno el pan para 4, ¿cómo le iba a alcanzar? Todo porque estaban en otro proceso. En los años 70, los hijos promedio eran 8. Era una limitación laboral. La mujer estaba dedicada al matrimonio y les tengo una noticia. Digan, ¿cuál, Pastora Pili? Que la mujer era mujer, no una niña inmadura. Que medio el niño se orinó, se le cambió el pañal y ella dijo, yo no puedo con esto, yo no nací para cambiar cagados, me voy de aquí. Y hoy no tenemos mujeres criando niños, tenemos niñas inmaduras, sentimentales, criando niños. O sea, usted se imagina la combinación que hay ahí, ¿cierto? Y luego tenemos los años 80, que del promedio de 8 hijos bajó a 5 y los roles empezaron a cambiar. Todavía en los años 80, el hombre le decía a la mujer, mujer, quédate en casa que yo voy a trabajar. Porque yo soy el que trabajo, tú no haces nada en la casa, nada. Pobrecito. Diga conmigo, necesitamos entender el mensaje. Llegamos a los años 90, digan conmigo, y en los años 90 el promedio de hijos bajó a 3. Las mujeres decidieron que ellas no se pueden quedar en la casa porque ellas pueden estudiar una carrera y ellas pueden postergar su maternidad y ellas se sienten muy tranquilas estudiando y que otros les críen sus hijos. O de pronto dice, bueno, se ponen de acuerdo entre los dos y entonces los dos dicen, bueno, yo estudiaría en la tarde, tú trabajas en la mañana, tú llegas en la tarde, no nos vemos, no nos comunicamos. Entonces el esposo toma los roles de la mujer toma los roles del hombre, los dos intercambian los roles espirituales que Adonai les ha entregado, incrementan el divorcio. Diga conmigo, se incrementa el divorcio. En el año 2000 pasó algo. Ustedes saben que el año 2000 es marcado en todas las eras de lo que sucedió. Bajó el nivel de hijos, llegaron a 2 hijos, empezaron a compartir sus deberes, miti, yo tengo mi cuenta bancaria, tú tienes tu cuenta bancaria, y entonces el hombre le dice a ella, sí, tú tienes ahí tu dinerito guardado, saca y paga lo que no, esto es para mí, esto es para mis gasticos de ropa y tal, y para acá, y empezaron a dividirse. Y como la cosa era muy dura porque se casaban y entonces decían, es que las cosas, es que eso de casarse, esos compromisos tan delicados, vamos a vivir libremente. Porque creían que un documento los ataba, entonces dejaron el documento y empezaron a vivir con una preferencia de unión libre. Y luego llegan a una tendencia actual, son gente compulsiva, no quieren hijos, quieren la buena vida, los niños no los dejan tener lujos, ellos quieren lujos, ellos quieren ser ricos de la noche a la mañana, ellos se quieren casar y tener casa, carro y beca ya, y que los hijos se esperen, y entonces la mujer empieza a tomar una serie de pastillas para que el día que ella crea que puede tener hijos, los pueda tener, y tengo noticias para ti. Llegó la esterilidad y no pudo tener hijos, y resulta que cayeron en bancarrota y no tuvieron ni la uno ni lo otro. Y luego en esos años actuales entró un programa de televisión que se llama Los Simpsons, ¿verdad? Que ha invadido una mente y ha cambiado el paradigma de la familia. Note que los Simpsons, las figuras de los Simpsons son frente al televisor. Lo que el televisor nos quiere enseñar
En vez de que la familia estuviese en el altar familiar como en lo que fue la Torá, empezó la familia frente al televisor, a que el televisor le enseñara a la familia. Miren, noten algo. El papá con su computador, el niño viendo los programas que él cree que puede ver, la niña con su teléfono porque para distraerla hay que darle un teléfono, el niño adicto a un teléfono celular y uno le dice a la mamá, ¿y el niño qué está viendo? Dice, el niño no ve nada malo, el niño se la pasa jugando Lego. Sí, ¿cómo no? Que los ojos de esos niños hablan de todo lo que están viendo. Porque si usted no sabe todo lo que tenga que ver con lo que ellos están viendo, está proyectado con un mensaje subliminal para derribar la mente de los niños en todo su propósito y lo están logrando. Diga conmigo, lo lograron. ¿Sí o no? Y nosotros los padres, porque es que si yo no le compro el celular, le hacen bullying en la escuela, pastora. Señora, créale al enemigo y no obedezca la Torá y las consecuencias van a ser más duras. Luego aparece un sistema terrible que es para que mi hijo no me moleste más y esté metido en un cuarto, le voy a hacer toda la programación de Amazon Prime, Netflix, todo lo que él necesite para que vea películas. Mire, todo lo que usted crea que tiene que ver, porque finalmente si usted está en ese cuarto, lo tengo aquí, pero si usted no está en ese cuarto, yo no sé dónde está, entonces yo prefiero tenerlo en ese cuarto, porque no queremos aceptar nuestros roles dentro de nuestra casa. ¿Alguien está aquí para escuchar? Y entonces, luego tenemos entonces todo eso junto, diga conmigo, ¿en qué resulta, pastora Pili? En que tenemos ahora el 90% de los jóvenes en las calles haciendo lo que nunca debió de haber pasado. Ellos son los que están generando las protestas, ellos son los que están metidos en la violencia en las calles, ellos son los primeros que tienen tiempo para hacer toda la revuelta en las calles. ¿Qué pasó con la familia? ¿Cómo es que los jóvenes están involucrados en la violencia y en todo lo que tenga que ver? Mire los noticieros, vea lo que está pasando cada vez que hay una protesta en las calles. Cada vez que hay una protesta en las calles, observe los mileniales ahí. Fueron una generación que crecieron listos para hacer lo que está pasando hoy. ¿Estamos aquí? ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, ¿cómo termina todo esto? Pues termina como lo que la programación quiso hacer con nuestros hijos. Eso fue lo que la programación preparó. Usted note que sus hijos ya no les preocupa ver dos mujeres besándose en la escuela. Nótenlo. Noten que sus hijos, ustedes se podrán alarmar, pero ellos no, porque ellos ya fueron programados para entender el sistema. ¿Estamos aquí? A ellos les aparecen dos hombres besándose con un bebé adoptado y ellos, uno pasa y uno dice, ¿qué es esto? No, se acabó el mundo. En mi tiempo, yo jamás. Pero ellos pasan y dicen, mami, no mires, eso es normal, es parte del proceso. ¡Wow! Entonces volvemos al principio. Todos digan, volvamos al principio. La familia está mal. Y somos parte de lo mal, que es el punto. Que somos parte de lo mal. O sea, nosotros somos parte del problema que hay en este momento. ¿Por qué, pastora Pili? ¿Por qué dices que somos parte? Diga conmigo. Porque le hemos colocado a la quejilá, a la iglesia, a la asamblea, el problema.
Y hemos querido decir, yo me voy de esa congregación porque es que en esa congregación mis niños no tienen actividades. ¿Y quién te dijo a ti que la congregación es para entretener a tu hijo? Aquí no traemos niños para entretenerlos. Aquí traemos niños para formarlos. Para entretenerlos, llévalos al club social de la esquina. Pero para formarlos hay que trabajar con ellos. ¿Están aquí? Entonces tenemos un altar completamente destruido. Y necesitamos volver a traer el altar familiar a nuestras casas. ¿Alguien está aquí? ¿Qué es altar familiar? 4 palabras: confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Eso es casa para nosotros. Ahora, noten algo sumamente importante, que me lo salté desde el principio y me voy a devolver aquí. No, aquí está. Okay. Noten algo sumamente importante dentro de nuestro concepto espiritual. En el Salmo 78:5 dice, pues emitió sus leyes a Jacob y entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Diga conmigo, la orden es para mí, no para ti, pastora, dígamelo. No sonó bonito. Y ya vemos como 3 aquí o 4. Dígamelo, la orden es para mí, pastora Pil. No usurpe mi jerarquía. O sea, no se metan en mis asuntos. Porque yo soy el que tiene que ejercer esa orden. Baruch Hashem, hágame a un lado, yo me quito y pase usted por aquí, por el cuarto de los zarandeados, y luego pase por aquí y enséñele a sus hijos. ¿Me hago entender? Hay 3 letras que vamos a desarrollar hoy, que es la letra de Shabbat. Shin, Bet, Tap. La vamos a aprender hoy en el altar familiar. Shin, Bet, Tap. Todos digan Shin, Bet, Tap. Quiero compartirle algunos motivos que son importantes para una búsqueda sincera en Adonai. Número 1. Para tener una búsqueda sincera con Adonai, se necesita santidad en el altar. Diga conmigo, santidad en el altar. Ay, esto está casi que se cae. Y si se cae es porque no estaba bien armadito ahí. Ok, esta telita significa la santidad en el altar. ¿Qué es santidad en el altar? Pues que si el padre de familia no se santifica con Adonai, de nada va a servir ese altar. ¿Me hago entender? Necesita santidad. Pastora Pili, ¿cómo el padre de familia puede hacer una obra como esta? El padre de familia, todo padre de familia tiene un bastón de mando para sus hijos. O sea, que cuando el padre de familia establece en su altar familiar ese punto estratégico en donde pone la base de él, pastora, y si no hay padre, entonces ahí puede entrar la mujer a hacer su rol. Pero mientras que haya el papá tiene un rol que cumplir con esos hijos. El matrimonio es una necesidad grande, hermanos, grande. Es la necesidad de practicar el altar familiar. Los hijos están creciendo y requieren sabiduría. Todos digan, mis hijos necesitan de mi sabiduría. Y si no la tienes, y si no eres una persona sabia para dirigir a tus hijos, si viene tu hijo y de 13, 14 años y te dice, papi, ¿qué crees? ¿Es bueno que mi novia planifique o no? No, hijo, camine, vamos y compramos una caja de condones y arregle esa situación, porque eso no se puede así. Tengo que hablar claro, ¿no oyeron? Porque si yo me puedo, vaya y compre una caja de bombones.
O sea, usted me entiende, ¿cierto? No, vamos a hablar claro porque a ellos les hablan clarito en la escuela y en la televisión y en los medios de comunicación. A nuestros hijos nosotros no les podemos alcahuetear el pecado. A la niña de 13 años nosotros no la podemos llevar y ponerle una inyección para que no vaya a tener hijos. A la niña le tenemos que enseñar modelos y principios espirituales. ¿Está aquí conmigo? Si tú le dices a tu hija, te voy a llevar para que te pongan una inyección, tú lo que le estás diciendo es, peca todo lo que puedas. No hay problema. Eso no es un altar de obediencia. Eso no honra a Adonai. Cada vez que un padre y una madre de familia creyente en Adonai comete una cosa como esas, está diciendo, yo de Dios no conozco absolutamente nada y ni me importa. Cuando tenemos un altar familiar, trabajamos en unidad. O sea, yo voy a compartirles algo tremendo que pasa en mi casa. Voy a abrir el corazón de nuestra casa. Y voy a contar las duras y las maduras. Las buenas cosas que han pasado y las malas cosas que han pasado. Para que vean que sí se puede en medio de toda turbulencia. Número 1. Nacieron nuestros hijos. Vive Adonai, que ellos pueden contarlo por testimonio, porque yo no se lo estoy contando porque, uy, qué maravilla, sino porque así fue. Ellos nacieron y desde que nacieron hasta que crecieron, tuvieron su altar familiar con nosotros todos los días de su vida. Hubieron días donde ellos no querían el altar familiar. Camilo decía a los 18 años, mami, yo ya soy grande. Yo le decía, no has crecido entonces sentado en tu mesa con tu altar familiar. Sebastián decía, mami, yo soy tan maduro, tan maduro. Le digo, tan maduro que se sienta ahí y su altar familiar. Y luego vino David y con David fue exactamente igual y a David se lo entregué a Robert y le dije, él necesita de tu varonilidad. Así que con él trabajas tú todos los días. Y yo estaba en el segundo piso escuchando. ¿Hicieron el devocional? Sí, señora. ¿Y oraron? Sí, señora. ¿Y David leyó la Biblia? Sí, señora. Todos los días le decía eso a Robert. Y a veces cuando terminaba Robert me decía, ¿tú crees que yo no lo puedo hacer? Y yo le decía, no es que crea que no. Es que quiero fiscalizar que sí, porque yo soy así. Pero el éxito de nosotros, como padres con ellos, es que en muchas ocasiones quisieron hacer lo contrario a lo que nosotros les decíamos. Y se paraban y iban donde el papá y le decían, papi, tú eres el sacerdote de la casa, ¿tú qué dices? Y el papi decía, lo que diga tu mamá y lo que diga yo, estamos de acuerdo. Papi, pero si tú nos das permiso, ella no va a decir que no, porque tú eres el hombre de la casa. Si tu mamá dijo que no, yo digo que no. Y muchas ocasiones, cuando ya estaban manejando, cuando ya tenían las llaves sobre la mano, me decían, papi, yo voy a ir, ¿me dejas? Y papi decía, ¿qué dice tu mamá? No, mami dice que no. Entonces, espera un momentico que voy a ir a hablar con ella. Y Robert y yo estábamos en el cuarto y Robert me decía, pero es que es un ratico. Déjalos ir. Hay que empezar a tener confianza con ellos. Yo no pueden ir. Entonces Robert me decía, yo asumo la responsabilidad. Y empezábamos a ceder un poquito en medio de las cosas. Y yo le decía a Robert, pero si algo sale mal, tú respondes, ¿verdad? Sí, completamente, yo respondo. Salía del cuarto y decía, bueno, con tu mami llegamos a un acuerdo, 5 minutos más. Es ok. Si pasaban los 5 minutos, había problema entre los dos, pero con ellos lo arreglaba Robert. Pero ellos siempre nos vieron a nosotros firmes en nuestras decisiones. ¿Te ven firmes tus hijos? Diga conmigo, siempre, pastora, siempre. Mis hijos me ven de acuerdo con mi esposa todo el tiempo. Yo le digo, nos ponemos de acuerdo para la disciplina. Yo pongo una silla, yo me acuerdo tanto que yo ponía una silla y era la silla de la disciplina y yo colocaba a Camilo ahí y le decía, de ahí no te mueves por haberte portado mal 15 minutos. Y pasaba Robert y le hacía. Y Camilo le hacía.
no puedo, te amo, pero no puedo. Y a los 15 minutos ya lo levantamos, los dos lo afianzamos y orábamos por él. El más difícil era Sebastián, porque Sebastián es un niño de voluntad firme. El uno lo podía castigar 15 minutos. Sebastián, te me das 15 minutos a la silla. Y se paró. 15 minutos ahí. Seba, ya te puedes parar. Pero yo no quiero parar. Pero ya te puedes parar. Pero yo no quiero. Ok, entonces quédate 15 minutos más. Se queda 15 minutos y otra vez. Seba, ya pasaron los 15 minutos, ya te puedes parar. Pero yo tampoco quiero pararme. Ok, entonces 15 minutos más, hasta que él cedía y lo volvíamos a tomar con Robert. Hijo, te amamos, te queremos, pero no te podemos dejar de la manera que tú quieres. Nuestros hijos necesitan entender que somos sus padres y que nos deben de respetar. Digan conmigo, sí señora. Y en todo tiempo, así sean viejos. Mi mamá siempre dijo, yo seré la mamá de ustedes siempre. Y el día que ustedes me falten al respeto, los castigaré y no importa la edad que tenga. Yo me acuerdo de eso, mami. Tú decías eso. Y dabas chancletas, pero mentía. El altar familiar. Diga conmigo, el altar familiar. Pastora, explique el altar familiar. Amados hijos, el altar familiar es algo sumamente importante en la familia. Se define con Shabbat. Shabbat no es sentar a tus hijos, a sentarlos a una clase religiosa en donde ellos se sientan y no pueden decir nada porque se cree que podemos deshonrar a Adonai. Entonces digan conmigo, hay 3 palabras que definen Shabbat. No los escucho. Gracias. Se escucha mejor en medio de este salón. Shin, Bet, Tab. ¿Están aquí? Shin, Bet, Tab. Shin representa el fuego. La palabra Shabbat se escribe Shin, Bet, Tab. Nunca lo olvide. Shin representa el fuego. Representa a Yeshua, el pan de Jala. Esa Shin representa a Yeshua. Representa a Sara, representa a Rica y a Raquel. Y me falta una porque Shin puede convertirse en las 4. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Bet representa la casa, porque si ustedes ven la forma de Bet es así. ¿Qué es así? ¿Me hago entender? Bet es una casa, un hogar. Y Tab es el pacto, la señal. ¿Se acuerdan de esa enseñanza, verdad? El Aleph y el Tab. Entonces, Shabbat es el momento en que encontramos en su revelación divina, en su casa y en su pacto. Shabbat es sentarte a la mesa con tus hijos y realizar el altar familiar. Pastor, quiero que me ayudes por favor un momento aquí, si eres tan amable. Entonces, el altar familiar, amados, que tanto les hemos enseñado. Entonces, los eruditos youtubers que llevan muchos años, miles de años estudiando Torah, córreme para acá la mesa del altar, que llevan muchos años estudiando Torah. Entonces ellos dijeron, no, la verdad es que en la mesa de Shabbat solo se tiene que orar y ya no, nada más. Pero, momentico, es que nosotros no estamos haciendo nada que la Torah no nos indique. Estamos estableciendo un gran altar en la mesa con Adonai. Esto es un altar. Nuestros hijos están alrededor de la mesa en el altar. El varón está en su lugar. Entonces, cuando el varón está en su lugar, en ese altar, la mesa está en su lugar. Viene una serie de condiciones que se colocan en la mesa que tienen que ver con el fuego, con la casa y con el pacto. Todos digan, así hacemos en mi casa, Pastora Pili. Maravilloso, maravilloso. Al principio es fácil, nada es fácil.
Al principio tus hijos dicen, ¿pero por qué? Esa es la pregunta que hace siempre empezar el niño inquieto que quiere preguntar, ¿por qué hacemos estas cosas? Siempre nos van a decir eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces tú como padre que estás, entonces tu hijo se va a levantar de la mesa. Ese era uno de los grandes conflictos que nosotros teníamos con Sebastián, que decía, yo no estoy de acuerdo con esto, lo siento mucho, no voy a participar. Al principio Robert decidió dejarlo. Pero un día Adonai vino a mí y me dijo, él vive dentro de tu casa. Si vive dentro de tu casa, está bajo la autoridad de tu casa. Y fuimos con él y nos sentamos y le dijimos, hijo, te amamos profundamente y queremos que sigas en nuestra casa, pero consideramos que estás rompiendo las reglas de nuestra casa. Y un día tus hijos van a hacer lo mismo si tú sigues haciendo lo mismo. Entonces ven a la mesa, siéntate con nosotros a la mesa de Shabbat. ¿Se acuerdan de la silla de los 15 minutos? Y se sentaba 15 minutos. Y ya me puedo parar. No han pasado los otros 15. Acuérdate que tú en el pasado, el pequeñito, eran 15 más 15, entonces 30. ¿Y te acuerdas que tú te demorabas como 15 más para reaccionar? Entonces, siéntate ahí, 45 minutos. Y al principio Robert me decía, no, yo no lo quiero obligar, eso es mejor que él vaya, que esa cara que coloca de calibre 45 es muy duro. Y yo le dije, no importa, déjalo. Camilo hizo un papel fenomenal ahí, tremendo trabajo el de Camilo. Nos sentábamos y luego empezamos, pero cuando empecé a hacer el jala, todo cambió. Eso fue un cambio del cielo a la tierra con eso. Y empecé a orar y a orar y a orar en esa masa y a orar. Y cuando nos sentábamos, cuando sirvo la comida, cuando partimos el alimento, cuando estamos ahí, las cosas han tomado un giro del cielo a la tierra. Hablamos, conversamos, reímos, hablamos de un tema familiar o compartimos un tema familiar. Es algo tremendo. Pastora, ¿qué es un altar familiar? Explíquemelo. Gracias, Lupita. A nombre de mi amada se los voy a contestar. El altar familiar es una reunión familiar para adorar a Adonai. Díganlo conmigo. Es una reunión familiar para adorar a Adonai. No es para adorar a nadie más, sino a Adonai. Entonces, si todo lo que hacemos en Shabbat es para adorar a Adonai, es una reunión familiar que hay necesidades espirituales que hay que cubrir en nuestros hijos. ¿Sí o no? A ver, es que tus hijos entienden todo lo de Torah, pero papito, si usted tampoco lo entiende, ¿cómo le va a pedir a sus hijos que lo entiendan? Sus hijos necesitan padres que entiendan cosas, que ellos se las puedan explicar. Usted no puede decirle a tu hijo, pero un momentico que le voy a ir a preguntar al pastor a ver qué dice. No, tu hijo quiere ver a un padre seguro que sepa contestar lo que su hijo quiere preguntar. ¿Sí o no? O sea, esto es sumamente importante dentro de la vida familiar. Hay cosas donde yo veo a Sebastián y a Camilo sentados con su papá y el papá les está diciendo aquí y entonces Robert es muy efusivo, él sale y él les dice, muchachos, vengan aquí, les voy a explicar algo. Y entonces ellos se derriten por su papá. Ustedes dirán que se derriten por mí, pero para mí ellos se derriten por él. Eso se los aseguro. Ellos se derriten por su padre. Corren por él. Si él no está en el comedor, tan sincera soy que no se sientan a comer sin que su papá esté ahí. Es increíble. Tienen un respeto por su punto ahí, que añoran que él esté ahí sentado, que les cuente un chiste o que les comparta algo, ¿verdad? Es impresionante el nivel en que ellos están. ¿Pero por qué? Porque hubo un tiempo, todo el tiempo ha sido así, Pastora Pili. No, todo el tiempo, sí, que les lave la loza. ¿Todo el tiempo ha sido así? No, todo el tiempo no fue así. Los primeros años de nuestro matrimonio, Robert estuvo completamente desconectado de ellos y yo también.
Los primeros años de nuestro matrimonio, en Camilo y en Sebastián, hubo mucha desconexión del padre con sus hijos. Y eso tuvo que Adonai intervenir profundamente en nuestras vidas y traernos para Estados Unidos y sumergirnos a nosotros en ellos para ver resultados hoy de la calidad que Adonai nos ha permitido ver. Entonces diga conmigo, un padre invierte tiempo con sus hijos. No es tiempo de salir a hacer compras, eso no es tiempo, eso es parte del proceso. Pero esta semana sucedió algo en nuestra casa y yo quiero compartirles mis experiencias por si de pronto usted dice, a mí me pasa igual. Por ejemplo, miren lo interesante. Si Benny papá no hubiera invertido tiempo en que Benny Junior estuviera en el bajo, Benny Junior no estaría en alabanza y no le estaría sirviendo a Adonai nunca. Pero yo vi a Benny con la guitarra para arriba, para abajo, y yo veía a Benny con Benny Junior. Hoy veo a Benny Junior aquí parado y veo una fotocopia aquí parada. Pero porque eso fue proceso de crecimiento. ¿Me hago entender? Estos procesos, amados hermanos, necesitan utilizarse en el altar familiar. ¿Qué veo? Veo a Damián montándose en un carro de esos que les gusta al papá, porque a los dos les gustan esos carros así grandes, esos, yo no sé cómo llaman, a ver, dígame cómo llaman. ¿Ah? ¿Quimotos? ¿Cuatrimotos? Sí, y Damián y el papá y esto, identidad, tiempos, ¿me entienden? Tiempos. Esos tiempos valen oro. Hace unos días voy a contar una infidelidad del hermano Mauri y la hermana Lupita que me lo contaron y no creo que les moleste contarlo. Hace unos días me contaron que Mauri Junior está siendo contratado para lavar los carros. ¿Sí o no, Mauri Junior? Sí. Y si no los lava, no hay pago. Pero ¿qué está haciendo el papá? ¿El papá le puede pagar a alguien para que lave los carros? Sí. Pero ¿quién es el que tiene que darle identidad a su hijo? El papá. ¿Qué tiene que hacer a Mauri? Formar a su hijo. Porque si todo se lo coloca, él no va a valorar nunca lo que papá está haciendo por él. ¿Estamos aquí lo que estoy diciendo? ¿Están entendiéndome mi tema? Entonces, papás, no se trata tampoco de que se identifiquen en una actividad, se trata que se identifiquen en la palabra. ¿Alguien está aquí? ¿De qué me sirve a mí que usted juegue con sus hijos? ¿O de qué me sirve a mí que su hijo haga tal cosa si su hijo no se está identificando con la palabra con usted? Vendrá otra persona, otro hombre, otra mujer y hará una identidad con su hijo y lo llevará por los caminos de desviación. Entonces, esas áreas son las falencias en el altar familiar. ¿Alguien está aquí? ¿Cómo realizar un altar familiar? Pregúntenlo. El tiempo se debe escoger y recuerde que ellos no van a pasar 4 horas ahí sentados mirándonos nuestras lindas caras, mucho menos estos mileniales. Ellos, estos mileniales no se van a sentar a mirarnos a nosotros como nosotros que nos sentamos y podemos hablar como 4 horas. Mire, yo me doy cuenta cuando estamos en tiempos de compañerismo, ¿sí? Ellos nos van a poner cuidado 15, 20 minutos, los otros 20 minutos nos dicen, ya. Y uno les dice, pero si no hemos terminado, ¿cómo cuánto? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo más aquí, pues? Y nosotros tenemos que ser muy claros en pasar tiempo con ellos de una palabra. O sea, tiene que haber orden en tu casa. Si no hay orden en tu casa para compartir una palabra con tus hijos, ellos se van a distraer fácilmente. Y como tú dices, llegó Shabbat, hice el pan, la casa está arreglada,
¿Sabe qué? Más bien, mandémoslos a dormir, a ver la película en Netflix, quitémoslos los de encima, mandémoslos ya, que mañana ya, que se desaparezcan de aquí. Y perdiste las letras de Shabbat en tu casa. Porque resulta que el altar está listo, la comida está lista, el agua del crecimiento está listo, la luz de la palabra está lista, pero el sacerdote no está listo para la enseñanza. Porque el sacerdote trabajó todo el día y no tuvo el tiempo para invertir en una palabra con sus hijos. Entonces el altar está desprovisto de sacerdote. Le voy a contar quién es el sacrificado. El corbán es su hijo. A su hijo lo van a asar y se lo van a comer vivo en la televisión. A su hijo se lo van a asar y se lo van a comer vivo en la escuela. A su hijo se lo van a asar y se lo van a comer vivo en el bullying y en toda la sociedad, porque no hay provisión de sacerdocio en el altar. ¿Alguien está aquí? Entonces usted, padre de familia, tiene que llegar a su casa y decir, tiene que llegar casi que a las 3 o 2 de la tarde y decir, lo siento mucho, pero me voy a preparar porque es que tengo un compromiso demasiado importante con mi familia. Y pase lo que pase, y gánese lo que se gane, y quiera hacer lo que quiera hacer, me voy para mi casa, porque tengo un compromiso con mi familia. Y nadie me puede reemplazar, porque si no se me comen mis hijos en el asado esta noche. ¿Alguien está aquí? Netflix dice, la película de estreno hoy. Sus hijos dicen, como no hay nada más que hacer aquí, me voy con mis amigos. Como no hay nada más en el altar y el altar está desprovisto, la pornografía está aquí en la puerta de la esquina y todo lo demás está aquí. Resultados profundos. Diga conmigo, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Los resultados de la realización del altar familiar en una casa son rotundos. El día que una familia se para, esta semana una familia me contó que estaba empezando a hacer el altar familiar con sus hijos y mi respeto, le dije, wow, ese es un comienzo profundo y espiritual. ¿Sabes cómo empieza a cambiar tu familia cuando vuelven los valores familiares y ya el diablo no asa a tus hijos ni se los come vivos? Comienza a haber un enriquecimiento en la vida. Se ejerce influencia positiva sobre tus hijos. Es la gran oportunidad de corregir cosas que en tus hijos estén mal, porque está el ambiente listo para el cambio. Yo quiero decirles algo. Todos nosotros tenemos un hijo difícil que levantamos, ¿sí o no? Ok, es que todos son perfectos. A mí, yo he contado esto por experiencia y se los digo. Mi espina era David. Para mí, David era mi espina. Yo decía, este chino, es que yo lo decía, vamos David, vamos a leer la Biblia. Con la mañana estaba con él, por la tarde conmigo. Leamos, a ver, ¿qué leíste? Y David me decía esto, pónganme cuidado que me decía. ¿Qué leíste? Bueno, que Efraín se subió al arca. Como Carlita una vez que contó, yo dije, no, Carlita a David le puso micrófono a David. Que Efraín se subió al arca. Efraín se subió al arca mía. ¿Y qué pasó? No, pues que cuando se bajó del arca, la esposa de Efraín le dijo a Efraín que se fueran entonces, y entonces se fueron, y entonces, ¿qué pasó? Y entonces Efraín dijo, vamos a sacrificar. ¿Y qué sacrificaron? No, pues entonces la esposa sacrificó al hijo. Ah, sacrificó al hijo. Ah, qué interesante. Y entonces, no, y entonces después dijeron que no, que el hijo no lo iban a sacrificar. O sea, la esposa de Efraín fue la que sacrificó al hijo. Sí, sí, sí. Ah, y entonces no, el ángel dijo que no lo sacrificaran, que después vendrían, un día estos iban a sacrificarlo, pero que ese día no. Ah, vea usted.
Qué lectura tan interesante. Yo salía y me iba para mi cuarto y yo decía, ¿yo qué hice mal? Dios mío. Era tan frustrante y me decía, ¿listo? ¿Me das los controles? Miren lo que pasaba en mi casa. ¿Me das los controles? A mí eso me parecía terrible. Porque fuimos víctimas de entregarle a nuestros hijos no puedo decir una mala palabra aquí, ¿verdad? No digo malas palabras, tranquilos. Una porquería de aparato. Eso no es una mala palabra. Que lo que hizo fue manipularme a mí con mi hijo. Entonces él me decía, si yo leo la Biblia, tú me prestas los controles y yo leo la Biblia y entonces eso era una pelea en mi casa, porque yo vivía. Yo decía, ok, ¿tienes que leer la Biblia? Sí, yo la voy a leer. Entonces él la leía y me contaba la historia más terrible de la vida, que yo decía, no, ese chinito parece que se fumara como 4 cosas a la vez. Qué cosa tan horrible, qué mentira la del enemigo, la que le está diciendo. ¿Qué es esto? Y entonces yo volvía y caía en lo mismo y él me decía, préstame los controles. Y entonces era una pelea con los controles y yo escondía el control aquí y él iba y lo buscaba allá. Yo lo sacaba de allá y él lo escondía acá. Y era una cosa horrible la que me sucedió con David. Diga conmigo, pastora, que falta la disciplina la suya. No, eso no pasa en mi casa. Mis hijos no juegan PlayStation y ellos son pero súper lindos. Ay, gloria a Dios. Pero a mí me pasó una experiencia terrible. Ahora que él se fue un mes antes, tuve un inconveniente súper serio y tomé la caja del PlayStation y dije, lo voy a regalar. Cuando yo iba hacia el Christian Ministry a regalar la caja con todos los controles y con todo, por todo lo que sucedió, dije, eso se tiene que terminar en mi casa. Cuando yo iba para Christian Ministry, el Señor me dijo, le vas a pasar el problema a otra persona. Y cogí la caja y me devolví. Mire, delante de Adonai, que él no me deja mentir, caminaba yo con esa caja. Yo decía, ¿por qué no hacer estas cosas más pequeñas? Si uno las hiciera más pequeñas, pues por pronto las esconde debajo de la cama, pero esta cosa se va a ver por todo lado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vi un dumpster de basura y dije, ¿a dónde le pertenece esto? A la basura. Esto se va a la basura, esto no puede volver a venir a seguir manipulando la vida de mi hijo, la vida mía, la vida de mi hogar y detener el crecimiento de él. Un mes antes de irse a su universidad. No me volvió a preguntar por el PlayStation, él se fue a su universidad, Adonai lo floreció, él nos llama, nos dice una palabra, nos dice, imagínense que tal cosa en la Biblia y nosotros, en serio. Mami, yo te conté que era Efraín y yo le dije, sí, papito, mami, ¿usted por qué no me corrigió? ¡Qué blasfemia las cosas que yo le decía a usted! Y entonces empezó a hablarme el lenguaje de la palabra y Adonai me dijo a mí, no le dejes que él tome el control y te manipule. Hace unos días me preguntó, mami, ¿vendamos ese PlayStation? Le dije, ¿vendamos? Y me dice, pues que necesito la platica. Le dije, la platica. Véndelo, mami. Le dije, véndelo. ¿Tú le va a pasar el mal a alguien más? Le dije, no. Y me dijo, ¿qué hiciste con él? Le dije, lo tiré a la basura. Pero entendió. Nunca me dijo por qué, cómo, dónde. Entonces digan conmigo, nuestros hijos no nos pueden manipular. Yo les voy a decir algo, hermanos. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos tomen el control, es porque no hay un sacerdocio espiritual. Y yo reconozco delante de Adonai que los dos, Robert y yo, fallamos ante Adonai, permitiendo este aparato. Porque creemos y decimos, mientras que esté en ese cuarto, aquí está. Y él me puso un video de un pastor que no sé si lo vieron ustedes, el pastor está diciendo, no entiendo el problema por los hijos porque tienen un PlayStation, están en el cuarto. Mentira, están distraídos, están fuera de control, no están en las cosas de Adonai, están distraídos, se los están comiendo vivos, se los van a comer, los van a asar.
frente a tus ojos te los van a dar. Cuando menos pienses, el hijo rebelde, el hijo que te tira las patas a las cosas porque está aprendiendo el jueguito ese violento. David no era violento y llegó a tener cosas violentas. Que yo lo volteaba, mírale, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede contigo? Tú no eres así, si tú eres lo más noble. Y todas esas cosas que nosotros estamos viendo es porque, no, pastora, nosotros lo podemos manejar. Mentira, el pecado no se puede manejar, amados. Las cosas que están fuera de control no se pueden manejar. Nosotros somos tus padres, nosotros podemos, en vez de entregarles cosas para distraerlos, tenemos que traerlos a Adonai. Mejor haga otra actividad con ellos, planifique cosas con ellos. Esta semana, mi hijo Sebastián, Robert, le regalaron un juego de tacos muy bonito de golf. Se lo regalaron. Robert le gusta mucho el deporte, pero pues nadie le alcahueteaba a Robert salir a jugar golf. De pronto un muchacho de la iglesia de Sebastián le dijo, quiero que juegues golf conmigo. Le dijo, papi, los tacos de golf. Y se fue a jugar golf con su amigo y volvió. Y cuando llegó le dijo, papi, estoy cansado, me duele todo el cuerpo, jugué golf. Y Robert le dijo, hijo, mira a ver dónde podemos ir a jugar golf los dos, vamos a jugar golf. Le dijo, papi, tenemos que aprender porque nos dan una paliza los dos. Qué bueno. Tiempos, diga conmigo, tiempos. ¿A dónde quieres llegar con tu familia? ¿Alguien está aquí? Tal vez tú digas ahí donde estás, pastora, estás exagerando, mi familia nunca se va a divorciar, mis hijos no se van a perder, mi familia está en control. No te creas y no te comas la mentira del enemigo. Necesitamos sacerdocio, a gritos enteros. Necesitamos hombres y mujeres que instituyan de nuevo el Shabbat con sus hijos. Mire, váyase debajo de un árbol si es el caso y saque a sus hijos y diga, se acabó el que el Hasatán hace a mis hijos y se los coma vivos. Eso se tiene que acabar. Tenemos que volver a instalar el altar familiar con nuestros hijos, sentarlos alrededor de la mesa, en revelación, en hogar y en pacto. ¿Cuántos dicen amén? Puestos en pie. ¿Sí? Ok, la mamá está ahí, porque en ese caso viene la figura de Yeshua a hacer el sacerdocio con ella y a instituirla a ella para desarrollar los niveles ministeriales. Ella no necesita salir corriendo a buscar otro hombre. Mujeres, ¿usted me está escuchando, mujer? Usted no necesita otro hombre para criar a sus hijos. Usted lo que necesita es a Yeshua para criar a sus hijos. Las mujeres que hoy en día se separan de su esposo y creen que necesitan salir a correr a buscar a otro hombre, le tengo una noticia tremenda. Primero arregle el problema con sus hijos. Pastora, ya lo hice. Ok, pues entonces empieza a arreglar todo, a restaurar, a colocar las cosas en su lugar. Pastora, ¿tú me estás echando vainas a mí? No, yo no estoy haciendo eso, amados. Por favor, déjense de ser tan infantiles de creer que yo preparo una enseñanza para hacerles daño. Estoy preparando una enseñanza para ayudarles, para restaurar, para venir a Adonai y decirle, fallamos, la embarramos, no lo hicimos bien, pero queremos volver a comenzar. Baruch Hashem, vamos a ponernos en pie. Yo tengo una carga muy profunda en esa área. Yo creo que por eso es que yo me enfermo de esa manera en el estómago. Me duele ver a Carlita colocándoles ahí en ese chat. Padres, sus hijos tienen clase. La maestra está esperando y la maestra esperando los alumnos que los padres los conecten. ¡Qué carga tan tremenda, Dios mío! Cuando
lo que nosotros tenemos que hacer es correr y llevar a nuestros hijos y decir, aquí yo quiero que tú estés ahí y recibas la palabra. Tengo mucha carga cuando veo a la hermana Walter, a la hermana Nicia, al hermano Johnny, a la pastora Jenny, al pastor Johnny, con esos jóvenes. ¡Conéctese! Y hay una rogadera. Y yo digo, ¿qué será lo que hay detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? A Satán los tiene en el altar del asado, comiéndose los vivos en ese bendito teléfono, mirando, subiendo y bajando psicológicamente, porque eso fue instituido psicológicamente, fue hecho para que psicológicamente suban y bajen con el dedo y pierdan horas enteras buscando nada, porque no hay nada. Vaya, quítele un teléfono a un millennial y te sacan de la casa. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué clase de torás que verdaderamente estamos viviendo? ¿Qué música estamos colocándole a estos niños pequeños para escuchar? Cosas que ellos no tienen por qué estar escuchando, pero porque el padre la escucha y la madre la escucha, la niña se está moviendo con ritmos de pecado y crece exótica. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muéstrenme en las Biblias de sus hijos. ¿Dónde están las Biblias de sus hijos? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese papá, esa mamá que está peleando por el altar familiar de su casa? ¿Dónde está la mañana que el papá se levantó y antes de irse a trabajar le dice a sus hijos, los quiero en mi mesa, vamos a orar, los voy a bendecir, vamos a leer una cita bíblica, no me voy de aquí sin bendecirlos? No, porque el papá se acostó a las 2 de la mañana a las películas de Netflix o las películas y se levantó con sueño y no tiene tiempo para sus hijos. Hasta se va con la corbata al revés o con la camiseta al revés o como sea su trabajo y no tuvo tiempo para bendecir a sus hijos. La mamá está tan ocupada, enrulada en su vida, que no tiene tiempo para orar y bendecir a sus hijos. Entonces ellos se van sin luz y son el asado perfecto de sus amigos, que sí tienen para darles lo que el mundo tiene. ¿Dónde estamos? Y entonces levantamos nuestras manos y decimos, somos Torah. ¡Qué honra! ¡Qué honra para Adonai! ¡Qué deshonra! ¡Qué tristeza tan terrible! ¡Qué dolor el que me causa ver eso! ¡Qué dolor el que me causa ver a sus hijos emproblemados por la falta de los padres en la integridad del altar familiar! Hoy tenemos hombres rebeldes, orgullosos, prepotentes, sin ninguna conexión en Adonai. Baruch Hashem, Padre Celestial, en esta hora, perdónanos, mi Rey soberano. ¿Cuánto te pido perdón? Porque no te hemos obedecido. Nos mandaste a nosotros a hacer el trabajo y no lo hemos hecho bien.
Y necesitamos restauración, Abba. Queremos comenzar un ciclo de parachá, Padre, honrándote. Yo quiero una palabra de alguien que diga: yo lo comenzaré a hacer. Yo lo haré. Bendito seas, Adonai. Te pido que hayan cambios especiales a través de este mensaje, porque este mensaje no es para traer condenación, sino restauración y cambio. Haz algo sobrenatural, mi Rey soberano. Dale a esa mujer que está sola batallando con sus hijos restauración en su altar familiar. Tome a esos hijos ahí donde están y dígales: perdónanos, perdónanos. Vamos, vengan los hijos que estén aquí con sus padres y díganle a sus padres, los padres díganle a sus hijos: si no hemos hecho un buen trabajo, hoy lo volveremos a comenzar. Si no hemos hecho un buen trabajo contigo, hijo, hoy lo volveremos a comenzar. Bendito seas, Rey soberano. Cami, ¿quieres colocar la alabanza de una vez? Bendito seas, Adonai. Vamos a adorar a Dios. Vamos a sacar todo lo que el enemigo quiere hacer con nuestros hijos. Y nos vamos a sumergir en las aguas del perdón y la reconciliación. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.